Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en un programa más de El Derecho es para Todos. Recuerden ustedes que este programa es de ustedes, es para ustedes, donde tratamos de ver todos los temas jurídicos que afectan su día a día. Que ustedes tengan los elementos de defenderse, los elementos para conocer los trámites que hay, legales, las formas de acceder al conocimiento jurídico, de manera tal que quitemos esa parte, ese vocabulario técnico pesado y hagamos entendible estos temas para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos de la regularización de bienes inmuebles. Este es un tema muy amplio, muy importante. Seguramente ustedes mismos, un familiar, un conocido, tiene o ha adquirido un inmueble que no tenga escritura, que no esté regularizado, etc. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp 2281 380854 para que se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas, nos propongan temas que les interesen, que quieran ustedes que tratemos y nos hagan consultas. Desde luego que ese es el objetivo de este programa. El derecho es para todos. Trata de acercarles a ustedes, hacerles sencillo y fácil todo eso que es complicado. Platicaba yo con unos amigos en la mañana de cómo a veces hasta evadimos lo que se nos dificulta, ¿verdad? Lo postergamos, le damos largas y no debe ser así. Las cosas hay que enfrentarlas y los trámites legales no tienen por qué ser tardados, no tienen por qué dificultarse. Todo tiene una explicación lógica, el derecho la tiene y de eso se trata precisamente. Muy bien, vamos a hacer dos grandes divisiones de este tipo de inmuebles, los que vienen de la propiedad ejidal y los que vienen de la propiedad privada. Recuerden ustedes que la Constitución que nos rige, que es la de 1917, fue la primera constitución social del mundo. Y entonces aquí consagró varios derechos sociales, entre ellos elegir la propiedad social. ¿Qué pasa hoy cuando yo tengo un lote que viene de la propiedad ejidal? Después veremos la propiedad privada, pero ahorita para abrir boca la propiedad ejidal. Y vean ustedes, hay dos tipos de áreas de donde puede salir un lote. Uno sería el área urbana del ejido, esto es el área que ya está destinada para ser urbanizada. En esta área necesitamos que el ejido asigne ese lote a un beneficiario. Entonces hace falta una asamblea ejidal, levantar un acta de esa asamblea. Esa acta se llama de formalidades especiales. ¿Qué quiere decir? Que necesita un quórum específico que generalmente lo da la reglamentación interna del ejido. Y además que asista a esa asamblea un notario público y un representante de la Procuraduría Agraria. Entonces en esta asamblea vamos a asignar ese. ¿Qué pasa después? Se manda al Registro Agrario Nacional ese expediente y el Registro Agrario Nacional emite un título. Ese título va a ir al registro público de la propiedad y el beneficiario tendrá un título de propiedad que hace las veces de escritura. Muy bien, entonces es el lote que está ubicado en el área urbana del ejido. ¿Qué pasa cuando ese lote viene de propiedad ejidal, pero no está en el área urbana? Esto es parte de una parcela. Lo que ha sucedido desde hace varios años y trató de resolver la nueva ley agraria de 1991 fue eso precisamente. Los ejidos que quedaban colindantes con las manchas urbanas se fueron comiendo por estas manchas. Los ejidatarios se dieron cuenta que era más negocio
vender su parcela por lotes que venderla completa. Y entonces empezaron a lotificar, obviamente sin ningún trazo técnico, sin ningún asesoramiento, etcétera. Y a veces en áreas que no son aptas para construir vivienda, casa habitación, y que están de hecho en los atlas de riesgo de protección civil. Entonces, ha sido un problema muy grande, tanto que de hecho el gobierno federal creó una institución que se llamaba CORET, hoy se llama INSUS. El INSUS se encarga de regularizar toda la propiedad inmueble que viene de la división de parcelas, y esto es un contrasentido, porque la misma ley agraria dice que la parcela es indivisible. Entonces es como si el gobierno dijera, mira, no puedes dividir la parcela, pero si la divides, pues yo te ayudo a que la regularices. Pero bueno, así estamos hoy. Entonces es importante que tomemos en cuenta que si el primer consejo de hoy es no compre propiedad, lotes urbanos que vengan de parcelas ejidales. Si alguien me dice, bueno, sí, pero a mí no me alcanza para un lote en un fraccionamiento, es vivienda barata, pero pues tiene sus problemas. Claro, ya lo dijimos, primero el tema de que no hay seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra. Ahorita vamos a explicar por qué. 2, puede ser zona de riesgo para protección civil. 3, pues no tiene servicios, ¿verdad? Por eso es más barato. ¿Quién va a pagar esos servicios? Cuando se regularice los vamos a pagar todos nosotros, porque el ejidatario está vendiendo barato porque no tiene que invertir en servicios, a diferencia de un fraccionador. Pues a veces lo barato sale caro, pero bueno, finalmente así es como están las cosas. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues ya tengo el lote, mal que bien, ya lo tengo. Tengo que verificar si el ejido lleva un padrón de lotes y ver que no se lo hayan vendido antes a otra persona. 2, tengo que verificar que esté en proceso de regularización por INSUS. Entonces, si es así, INSUS va a mandar la instrucción notarial al notario y el notario va a hacer la escritura. Pero es importante que verifiquemos que no hay, que está ya iniciado el proceso de regularización. Muy bien, nos pregunta en el WhatsApp el señor Daniel Martínez, ¿qué es una asamblea ejidal? Los ejidos, como personas morales, se integran con los ejidatarios y todo el ejido debe tomar sus decisiones en asambleas ejidales. Hay asambleas para todo, incluso hay una que debe hacerse cada determinado periodo de tiempo en forma obligatoria, y ahí se eligen también los integrantes del comisariado ejidal y se toman todas las decisiones. Pero hay asambleas que necesitan un quórum especial, o como ya dijimos, una presencia de representantes de la Procuraduría Agraria o un notario público, pues para darle formalidad, para evitar que el comisariado ejidal haga cosas, a veces no de mala fe, pero sí que no deben ser. Entonces, esta es don Daniel Martínez, una asamblea ejidal, y debe de convocarse, debe ser en el lugar de costumbre, una serie de requisitos, pero básicamente es donde se toman las decisiones del ejido. Muy bien, entonces les decía yo que ya tenemos el terreno que viene de ejido y que está en el área urbana. Hay que asignarlo en una asamblea ejidal, como preguntaba don Daniel, y
se hace todo el trámite ante el Registro Agrario Nacional y ante el Registro Público de la propiedad. La segunda opción es cuando viene de parcela ejidal. Les decía yo que ahí irremediablemente tenemos que acudir a INSUS. INSUS hace todo el procedimiento, después verifica quién es el poseedor, etcétera, y emite una carta de instrucción al notario para que se haga la escritura donde INSUS regulariza ese lote. Se inscribe e igual tenemos ya una escritura de nuestro lote. Muy bien, pasamos al siguiente. ¿Qué pasa si mi terreno, que no tengo escritura, es propiedad privada? Miren, desde la Constitución del 17 se estableció en el artículo relativo que la dueña originaria de toda la propiedad inmueble en este país es la nación. Pues técnicamente no hay terreno sin dueño. Sin embargo, en la práctica se dieron varias situaciones. Había latifundios después de la revolución, ¿no? Antes de la revolución y después, pero muchos propietarios salieron huyendo porque estaban escapando de la violencia generada por el movimiento social y abandonaron muchas tierras. Bien, ¿qué pasa cuando entonces tenemos un inmueble que es propiedad privada? Vamos a distinguir igual dos. Uno, si tiene un antecedente inscrito y el registro público de la propiedad, y dos, si no tiene antecedente inscrito en el registro público de la propiedad. En el primero, ¿qué pasó? Que alguien hizo una escritura o inscribió un contrato privado, vendió la propiedad y el adquirente ya no hizo escritura sino un contrato privado. Muy bien, ahí vamos a tener dos situaciones. La primera es si vive esa persona que nos vendió el contrato privado o ya no vive. Si vive, entonces tenemos que buscarla para que formalicemos esa compraventa en la escritura pública, como lo dice la ley. Si no lo quiere hacer, hay que demandarlo en el juzgado de primera instancia, una acción contenciosa denominada pro foro. Vamos a pensar que ya no viva esa persona que nos vendió. Bueno, hay que buscar a sus familiares para promover la sucesión de esa persona y que el albacea y herederos nos puedan firmar la escritura. Pero vamos a pensar que no quieren, pues hay que demandar al albacea, a la sucesión a través de su albacea, igualmente una acción pro foro. ¿Qué pasa si no las podemos localizar? Oiga, pues sí, pero no sé dónde viven, no sé dónde están. Pues tenemos que promover en jurisdicción voluntaria, en el juzgado de primera instancia, para que el juez ubique a esas personas y si no se ubican, entonces notificarles por edictos. Pues, pero para que nos autorice la notificación por edictos, tiene que ordenar una investigación a la Policía Ministerial, que a su vez acude al Instituto Nacional Electoral y a otras instancias donde puede haber esos datos. Y entonces ya localizan un domicilio. Si lo localizan, pues ahí les notificamos, y si no lo localizan, el juez nos autoriza la notificación por edictos. ¿Para qué? Para obligarlos a promover la sucesión. Si no lo hacen, en 30 días ya podemos hacerla nosotros, que somos los interesados en hacer una acción contenciosa en contra de esa sucesión. Pero al final lo importante de todo esto es que todo tiene una solución. Obviamente, entre más complicado esté el tema, pues más nos vamos a tardar y más dinero vamos a gastar. Pero todo tiene una solución en materia de inmuebles. Muy bien, ahora nos vamos al caso de que tengo un predio, propiedad privada, que no tiene antecedente inscrito. ¿Bien? Vamos a tener otras dos opciones. Una donde
tengo un justo título y otra donde no tengo ese justo. Si no tengo justo título, entonces necesito poseer esa propiedad 20 años. Y si tengo justo título, con 10 años es suficiente. Si aparte tengo una constancia, una información testimonial de posesión inscrita, yo nada más necesito 5 años de acreditar esa posesión para que de poseedor me convierta en propietario. Pero bueno, les decía yo que teníamos dos opciones. Una, donde tenemos un antecedente que no está inscrito y es propiedad privada. Obviamente, si tenemos un antecedente inscrito, pues la acción que voy a promover contra el que aparezca como dueño en registro público es la prescripción. Entonces necesito acreditar el tiempo que les decía yo. Mucho ojo, la prescripción, si yo tengo una sentencia de prescripción en un predio que sí tiene antecedente de propiedad, tengo que pagar un impuesto sobre la renta por adquisición del 20% del valor del inmueble del momento en que se consolidó la prescripción, en que surtió efectos esa prescripción. Muy bien, entonces estamos en el caso donde no tengo un antecedente inscrito, un contrato privado, entonces, pero sí tengo un contrato. Tengo dos opciones. Puedo ocupar un procedimiento administrativo que se llama inmatriculación, donde lo hago ante la Dirección General de Registro Público de la Propiedad, Inspección y Archivo General de Notarías, ubicada en el número 68 de la calle Juárez, en el centro de Jalapa, exactamente frente al Colegio Preparatorio de Jalapa, sobre la calle Juárez. Muy bien, y entonces ahí, ¿qué necesito llevar? Lo que necesito llevar es el original de mi contrato privado, el predial, un plano certificado por catastro, una constancia de posesión. ¿Quién me da esta constancia de posesión? Jefe de manzana o agente municipal. Y una vez que la tengo, voy y le certifico la firma de estos funcionarios ante el secretario del ayuntamiento. También tengo que llevar una constancia de no pertenecer a ejido. Esa me la da si tengo ejido en mi comunidad, el comisariado ejidal. Ojo, el comisariado es presidente, secretario y tesorero. Bien, y también la puedo solicitar en el Registro Agrario Nacional si es que no hay ejido o habiendo ejido. Muy bien, con esos documentos yo voy al Registro Público de la Propiedad de la zona registral de donde esté ubicado el inmueble. Vamos a pensar que está en Actopan, entonces yo vengo a la zona registral de Jalapa. Muy bien, entonces ya traje mis 4 documentos: predial, plano, constancia de posesión, constancia de no pertenecer a ejido, y solicito un certificado de no inscripción en el registro de Jalapa. Y entonces ya lo tengo. Ahora sí, voy ante la Dirección de Notarías y le pido que me autorice la inscripción en este procedimiento de inmatriculación. Mucho ojo, para que eso suceda, el título debe de tener más de 20 años. Y además deben tener las firmas certificadas por un juez municipal, y el valor fiscal del inmueble no debe de pasar de 10,000 pesos. Nada más que acuérdense ustedes que en el 92 cambió la denominación del peso y se le quitaron 3 ceros. Entonces, lo que establece el valor fiscal de 10,000 pesos es el Código Civil de 1932. Entonces, esa disposición actualizada ahorita, estamos hablando de 10 pesos. Entonces, el valor fiscal no debe de pasar de 10 pesos actuales. El valor fiscal referido al momento en que se consumó esa prescripción.
Entonces debemos de atender a ese tema en el caso que tratamos de la fecha del contrato. Entonces, si cumplimos todos esos requisitos, la Dirección de Notarías nos va a dar una resolución donde va a autorizar la inscripción. Nos vamos a la oficina del registro público, la inscribimos y ese contrato privado nos sirve de escritura. Pero vamos a pensar que ese contrato no tiene 20 años, sino tiene 18 o no cumple alguna no cumple alguna de las características. La opción que tenemos es precisamente acudir al juzgado a promover una información testimonial para acreditar que de poseedores nos hemos convertido en propietarios. Y acuérdense ustedes la misma regla, 5 años si tenemos una información de posesión inscrita al registro público, 10 años si no la tenemos, pero tenemos un contrato, un justo título, y 20 años si no tenemos ese contrato. Muy bien, ahora, ¿qué le vamos a acreditar al juez? Pues le vamos a llevar los mismos documentos que ya dijimos: predial, plano, certificado por catastro, constancia de posesión, constancia de que no es ejido y certificado de no inscripción expedido por el registro público de la propiedad. Y entonces vamos a acreditar con 2 testigos que esa posesión que nosotros le vamos a demostrar al juez es en carácter de propietario, en forma pacífica, continua, pública y de buena fe. Eso es lo que van a declarar los testigos. Bueno, pero no nada más es con eso, sino pues sería muy fácil. Hay unas diligencias que se tienen que hacer, hay que publicar edictos en los lugares pues de costumbre, generalmente el Palacio Municipal, la Oficina de Hacienda, en el Juzgado Municipal y en la Gaceta Oficial. También debemos de publicar edictos en el diario de mayor circulación. Y aunado a eso, el juez de la jurisdicción tiene que hacer 2 cosas. Una, tiene que hacer una inspección ocular. Usted tiene que ir físicamente al predio, ver que exista, que tiene las características y condiciones que yo le estoy diciendo al juez de primera instancia. Y 2, debe de notificarle a los colindantes de la audiencia donde van a ir los testigos para ver si no tienen una oposición, a ver si no les estoy quitando un lindero o cualquier cosa que pueda suceder. Muy bien, pregunta la señora Fernanda Ramírez, ¿dónde pueden visitar mi oficina? Miren, la recomendación que yo les haría el día de hoy es que visiten al notario de su confianza. En especial mi oficina está aquí en la ciudad saliendo de la ciudad de Jalapa, en el municipio de Emiliano Zapata, en dirección hacia Veracruz, kilómetro 4.5, junto al Hotel Las Vegas. Aquí estamos a sus órdenes. Les recuerdo también el teléfono de WhatsApp para preguntas, dudas, propuestas: 2281 3808 54. Muy bien, pues básicamente es eso. Hay 3 temas más que me gustaría tocar con ustedes brevemente. Está un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles. Todavía no se aprueba, pero la idea es que en este código se pueda dar facultad a los notarios para que nosotros hagamos estas informaciones ad perpetuam para que de poseedor se convierta en propietario, y pues eso indudablemente aceleraría todos estos procedimientos y aligeraría las cargas judiciales. Pero bueno, eso está pendiente, esperamos que salga y que en un programa de estos podamos nosotros estarles anunciando y diciendo que sí y cómo. Muy bien,
El otro punto es que también hay un procedimiento de regularización que se llama fundo legal. El fundo legal, por la forma como se hicieron los ayuntamientos en la colonia, cuando México era una colonia denominada la Nueva España, pues se copió los que se hacían allá en Europa, sobre todo en los reinos que conquistaron México, y se les dotaba de fondo legal. En los decretos constitutivos de los municipios ya en el México actual, generalmente ahí se establece un área de superficie para constituir el fondo legal. Actualmente el fondo legal puede ser modificado, ampliado, etcétera, con una acta del cabildo del ayuntamiento correspondiente. Posteriormente se hace una propuesta de programa de regularización a la legislatura del estado y ellos autorizan la enajenación, generalmente a título gratuito, de esos inmuebles que ya ocupan las personas, que nada más es para dotarlos de un título. Lo personal me ha tocado regularizar así las cabeceras municipales de 2 municipios, de Ixhuatlán del Sureste y de Tepetlán. Entonces, ahí pues se ha logrado solucionar este tema a través de ese procedimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que acudir al ayuntamiento, pedir ser incluido en ese programa de regularización de fondo legal y con eso nos van pidiendo ahí los documentos. Muy bien, aunado a esto tenemos también aquí en el estado de Veracruz una dependencia que se llama Invivienda. En este caso, Invivienda lo que hace es tener reserva territorial comprada o donada por el gobierno del estado y ellos a su vez hacen programas y dotan a las personas que cubren el perfil de beneficiarios para que puedan otorgársele un lote dentro de la reserva territorial de Invivienda. Y por último, tenemos una dependencia que se llama Patrimonio del Estado, que en una de sus facultades tiene la de regularizar inmuebles. Esto implica que sean bienes inmuebles de propiedad privada, que el dueño que ya haya vendido, haya fraccionado, digamos, ilegalmente este inmueble, ya sean situaciones de hecho, y entonces el gobierno del estado hace un convenio a través del Patrimonio del Estado con esta persona para regularizar estos. Recuerden ustedes que no es lo mejor porque finalmente alguien va a pagar los servicios de estas áreas, tanto los ejidos como la propiedad privada, y pues el pagano de todos estos servicios somos usted y yo, que pagamos nuestros impuestos. Por eso es que un fraccionamiento, un lote, cuesta más caro, porque el fraccionador, para empezar, pierde un 40% de su propiedad en vialidades, áreas de donación, áreas de equipamiento, etcétera. Entonces, y después, pues tiene que hacer las ingenierías. Entonces, construir las calles, meter el agua, el drenaje pluvial, el drenaje de aguas negras, las guarniciones, las banquetas y la calle. Entonces eso hace que se eleve el costo de los lotes. Por eso, sin lugar a dudas, esta demanda de regularización es una demanda legítima, pero tiene un costo. Y además el gobierno tiene que vigilar que estas áreas que regulariza no afecten temas ecológicos ni sean áreas de riesgo en temas de protección civil. Muy bien, queridos amigos, pues eso sería todo por el día de hoy. Espero sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas de nuevos temas. Recuerden ustedes que yo soy su amigo
el notario Manuel Díaz Rivera, notario titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y este es su programa, El Derecho es para Todos. Recuerden también que el único bien que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento. Estoy a sus órdenes y nos vemos en nuestro siguiente programa.